Muy buenos días, bienvenido a Modo Fontevecchia. En este modo viernes terminamos la semana, primera semana completa del mes de febrero aquí en Modo Fontevecchia. Y bueno, con un poco de humor, con este Mambrú se fue a la guerra, jugando con el Milei se fue a la guerra, ¿no? Por supuesto, con Milei se fue a la guerra, bueno, por un lado porque se fue a Israel, ¿no? Un estado que está en guerra casi permanentemente, pero especialmente a partir del ataque de Hamás del último 7 de octubre y una represalia feroz que viene desde ese momento. Pero Milei se fue a la guerra aparentemente con todos, cumpliendo 2 meses de gobierno. Mañana, 10 de febrero, cumple 2 meses apenas. Parece que hubiera pasado casi 2 años, pero pasaron apenas 2 meses desde que asumió Milei, que parece haberse ido a la guerra con todos. Lo último, lo que se sabe, y lo contábamos ayer a la mañana en vivo, cuando sucedía la guerra con los gobernadores, abierta, descarnizada, ahora sacándole a los gobernadores la plata que tiene que ver con el subsidio al transporte. Vamos a estar hablando a lo largo de Modo Fontevecchia de lo que significa esto para las provincias y para las intendencias, especialmente que se le quite los fondos para subsidiar el transporte en todo el interior de la República Argentina. Pero en estos 2 meses Javier Milei parece haberse ido a la guerra con todos. A ver, un pequeño raconto. ¿Cuántos frentes abiertos tiene Javier Milei en estos 2 meses? Hablábamos de los gobernadores. Bueno, ni hablar de los intendentes, ¿no? Que también dicen que vamos a hacer nosotros sin esa plata. Pero en estos 2 meses tuvo frentes abiertos con los diputados, después que se cayera la ley ómnibus, con los que podían ser aliados, los radicales, la Unión Cívica Radical, con aquel posteo diciendo terminan siempre siendo las putitas del peronismo, radicales, por supuesto, ofendidos con Javier Milei. ¿Termina ahí la lista? No, por supuesto que no. Frentes abiertos, la CGT, que ya le hizo un paro y le bloqueó parte del DNU en la justicia, que tiene que ver con la reforma laboral. Es decir, Mauricio Macri, mirá que fallido. Javier Milei parece haberse ido a la guerra con todos. Pero ¿dónde se apalanca? Y a eso íbamos justamente cuando hablábamos de Macri. ¿Dónde se apalanca? ¿Dónde está apoyado a esta hora Javier Milei? Efectivamente, ¿no? El gran apoyo político que tiene, el único gran apoyo político que tiene es el de Mauricio Macri y ese sector mayoritario del PRO que está encolumnado con Javier Milei, aunque también le pide algunos cambios y también le pide cuota de poder. Y está apalancado en lo que fue el 56% del balotaje. La gran pregunta, claro, es ¿cuánto queda de ese 56% después de estos primeros 60 días de gobierno, después de estos primeros 2 meses de gobierno de Javier Milei? Pero vamos a ir repasando justamente lo que fueron estos 2 meses del gobierno de Javier Milei, donde ha pasado absolutamente de todo. Lo principal, por supuesto, lo que tiene que ver con la contradicción a partir de la caída de la ley ómnibus. Pasó de todo, decíamos, y a la vez casi que no pasó nada, que estamos como en diciembre porque no pudo aprobar la ley y tampoco por ahora cumplir con lo que había prometido. El gobierno hablaba de terminar con la inflación, bajar impuestos, recomponer los salarios, dolarizar, echar a la casta política. Eran las principales banderas de gobierno hace 2 meses. Por lo pronto, lo que estamos viviendo es una inflación del doble por ahora del periodo anterior. El ómnibus, lo que decíamos, se cayó en el Congreso. Pero vamos a hacer un repaso de lo que fueron justamente estos primeros 2 meses de gestión de Javier Milei. Y comenzamos con lo que sucedía el 10 de diciembre del 2023 y que casi fue un preludio de lo que se venía, su pelea con el Congreso. Esta decisión de Javier Milei de asumir de espaldas al Congreso Nacional, decíamos, ¿no? Casi un preludio de lo que se venía, ¿no? Un Javier Milei de espaldas al Congreso Nacional. Vamos a verlo, a escucharlo. Javier Milei el 10 de diciembre, hacía 2 meses cuando asumía el gobierno. Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar. Nos ha dejado plantada una hiperinflación.
y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Bueno, aquí claramente Milei crea un escenario mucho más apocalíptico que el que ya había, ¿no? Obviamente con una economía destrozada que quedaron después de los 8 años del gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, para justamente comparar su gestión con lo que se venía. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se vive al día de hoy? Bueno, lo que sabemos, ¿no? Una pobreza que a partir de la inflación sigue subiendo, la indigencia que algunos cálculos la ponen en el 50% y una inflación, decía Milei, del 15.000%. Eso decía en el discurso de Asunción. 2 días después se ponía en marcha el plan Caputo para licuar justamente los salarios. El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una devaluación del 250%, pero vamos a escuchar lo que eran sus pronósticos en ese momento. Caputo, el Toto Caputo, el 12 de diciembre del 2023, hablando de lo que se venía y los pronósticos según el ministro de Economía. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. La primera aparición era esa de Caputo, un tanto incómodo. En aquel discurso que se esperaba para la primera hora de la tarde, terminó grabándose varias veces hasta que apareció este mensaje grabado de Caputo. El ajuste económico lo presentaba el ministro de Economía y la otra pata de este principio del plan de Milei, innecesario, si la idea justamente es aplicar una política de ajuste, es qué hacer con la protesta social, que inevitablemente llega cuando hay algún tipo de plan de ajuste y de recesión, sobre todo con lo que decíamos, alta inflación y bajos salarios. Bueno, la que se ocupa de eso dentro del gobierno, del tema del control de la calle, de la protesta social, es Patricia Bullrich, ¿no? Una de las funcionarias preponderantes de este gobierno y de las que mantienen una buena imagen positiva en las últimas encuestas de opinión. Por eso decíamos, primero lo que escuchabas, ¿no? Caputo anunciando un ajuste y paralelamente, necesariamente además al ajuste, Patricia Bullrich presentando el protocolo del orden público. De qué manera Patricia Bullrich quiere controlar la protesta social y quiere controlar la calle, con las oraciones, con las frases efectivas, efectistas, el que las hace las paga, y Patricia Bullrich presentando el protocolo. El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el presidente de la Nación, el que las hace, las paga. Y por otro lado, cuidar a todos quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar correcto a las fuerzas federales que están bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación en cumplimiento de su deber. Ahí estaban planteadas las dos patas principales de los primeros días del gobierno de Milei. Ajuste con Luis Caputo, con el ministro de Economía, y esta represión, control de la calle, de la protesta social con Patricia Bullrich. Y apenas asumido, pocos días después, ya mostraba claramente
cuál iba a ser la relación con las provincias por parte de Javier Milei. Fue casi azaroso, lamentablemente se recuerda, ¿no? El temporal en Bahía Blanca, con destrozos, con muertos, realmente una situación crítica que se vivió en el sur de la provincia de Buenos Aires, y a partir de esa tragedia, a partir de las condiciones climáticas, el presidente Javier Milei viaja allí a Bahía Blanca, vestido con ropaje justamente militar, ya que hablamos de con el título de la apertura de hoy es Milei se va a la guerra, habló en Bahía Blanca y dejaba claro cuál iba a ser la relación con las provincias y sobre todo con los fondos. Ya les estaba diciendo, ustedes van a poder solucionar esto, ustedes van a poder arreglar los problemas que dejó el temporal con sus propios recursos. Pero ahí lo teníamos, a un Milei de fajina en Bahía Blanca y hablando de los recursos a las provincias. Pero también quiero mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, y la frase de estos 2 meses, ¿no? Posiblemente la que es la frase de estos 2 meses, que es no hay plata, ¿no? El no hay plata que se repite en el gobierno de Javier Milei. Y no hay plata y en muchos momentos también no hay lo que tiene que ver con la función pública. Digo, no hay gestión, ¿no? Porque lo que pasó en enero en los comedores fue complicado. Las partidas no llegaron nunca. Digo, nunca estuvo la plata para los comedores comunitarios de los principales barrios y esto trajo muchísimos problemas con la idea, claro, de correr a las organizaciones sociales de ese lugar. El no hay plata de Milei atravesó estos 2 meses de gestión y llegó, claro, el plato fuerte de estos 2 meses, ¿no? La presentación del decreto de necesidad y urgencia y el anuncio de la ley ómnibus lo hacía en una fecha especial, 20 de diciembre, 20 de diciembre del 2023, aparecía justamente en escena el DNU, que ahora tiene que decir la justicia qué hacer con el decreto de necesidad de urgencia, y la ya caída ley ómnibus, los pilares de lo que debían ser el comienzo de la era Javier Milei. Y en esta puesta en escena tan especial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con algunos funcionarios, incluso con Sturzenegger, ahí que no es funcionario, casi paraditos como granaderos al lado del presidente, hablaba Javier Milei de lo que es el DNU y la ley ómnibus. Solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Nos sumamos a esta apertura de Modo Fontevecchia en modo viernes, como es costumbre aquí en el programa. Lo sumamos, decíamos, a Claudio Mardones, el especialista en política y el que sabe todo de lo que pasa en los pasillos del Congreso de la Nación. Claudio, bueno, ahí eran los pilares, DNU
y ley ómnibus. Se presentaban lo que era lo más importante para Milei. Buenos días. Buenos días. Ante todo, es clave lo que decís, pero porque son las dos puntas de lo que tiene que ver con el shock. Por una parte, lo que está directamente vinculado a la apuesta del DNU 7023, que recordemos, paradójicamente en este momento se publica un día después de la reunión con los gobernadores, de esa foto de familia con todos los gobernadores, un 20 de diciembre. Y luego de eso, luego de la publicación del DNU 7023, uno de los contornos, la otra parte, el proyecto de ley ómnibus, el capítulo que en el medio quedó frenado en la Cámara de Diputados. Y a partir de esta casi cadena nacional de Javier Milei, donde se anunciaba el DNU y la ley ómnibus, comienzan las protestas espontáneas, cacerolazos. En esa misma noche del 20 de diciembre se suceden a partir de ahí las protestas y comienza a tener protagonismo la CGT que llama a una manifestación, antes de lo que fue el paro de enero, una manifestación. Pasaron tantas cosas en 2 meses que a veces nos olvidamos. Pero el 28 de diciembre del 2023 hubo una manifestación de la CGT a tribunales justamente en contra del decreto de necesidad y urgencia. Se llenó la plaza de tribunales y ahí hablaba uno de los principales referentes de la CGT. Estamos hablando de Héctor Daer. Lo que hay que hacer es voltear el DNU. El instrumento lo iremos generando y lo iremos haciendo. Pero lo que hay que hacer es voltear el DNU. En la política, en la justicia y en la calle. La ansiedad nos consume a todos. Lo que hay que hacer es inteligente y tener la mejor estrategia para voltear el DNU. Porque si el DNU corre, cambia drásticamente la administración estatal y cambia nuestro país para siempre. Bueno, y esto está todavía justamente en una de las cuestiones que hay que resolver. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia con el decreto de necesidad y urgencia? Y a la vez, Claudio, ¿qué puede pasar en el Senado, ¿no? Porque después seguramente lo vamos a ampliar. Pero allí la oposición insiste en que se trate el DNU en el recinto. Segundo intento ya presentado por el Bloque de Unión por la Patria, en una nota presentada a la titular del Senado, Victoria Villarruel, una carta que fue presentada ayer, que tiene la firma de todos los integrantes del interbloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta, precisamente pedir y exigir una sesión para la semana que viene. Posiblemente la respuesta de la titular del Senado sea la misma que la semana pasada. No. Bueno, en este repaso que estamos haciendo, hace exactamente un mes, el 9 de enero, ingresaba en comisión del Congreso la ley ómnibus. Más allá de todo lo que pasó durante este mes, hay una intervención que resultó inquietante en ese momento y resulta inquietante ahora. Una de las preguntas de muchos analistas políticos es si Milei le da la espalda al Congreso y si puede gobernar de esa manera. Bueno, Rodolfo Barra, hablaba sobre esto Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, uno de los hombres con más experiencia, por supuesto, del gobierno de Javier Milei, hablando de esto, ¿no? Si hay crisis económica, ¿hay constitución vigente? La opinión de Rodolfo Barra. Situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, Lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si hay crisis vigente, no va a haber constitución vigente, decía Rodolfo Barra en esta inquietante declaración allí en la comisión, fue esto, ¿no? Donde se trataba la ley ómnibus. Totalmente, el estreno, los primeros días de el arranque del plenario de las comisiones de Legislación General,
presupuesto y asuntos constitucionales, en donde se esperaba que fueran funcionarios importantes, con la oposición reclamando, la oposición dispuesta a dialogar, y los que rechazaban por completo el proyecto esperaban que fuera Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Nunca fue, que es uno de los que está negociando a último momento, que estuvo negociando antes de la caída de la ley Ómnibus, y la presencia fundacional de Rodolfo Barra, que en aquel momento confirmó una serie de datos. Uno de esos que precisamente dentro del proyecto de ley, en el diseño original, había un capítulo precisamente también para poder abrir y desmenuzar el DNU 7023, cosa que finalmente no prosperó, porque ese artículo fue extirpado dentro de la versión que se fue reduciendo. Pero en ese contexto sí, nos encontramos con un Barra que también estaba defendiendo el proyecto, Alejandro, pero también no quiso hacerse cargo respecto a la autoría del otro ausente, Federico Sturzenegger, el ministro sin cartera, que finalmente nunca apareció, pero durante toda la negociación mandó a uno de sus colaboradores, Maximiliano Fariña. 2 meses de Javier Milei en el gobierno y pasaron tantas cosas, pero tantas cosas. Mirá que venimos haciendo un raconto. Un dato también interesante, que fue el viaje de Javier Milei a Davos, cuando habló allí en Davos y dejó expuesto claramente cuál es su pensamiento, cuál es su pensamiento en geopolítica, qué piensa de lo que sucede en el mundo, y llamó la atención justamente del mundo por las declaraciones que hacía en ese momento. Algunos dijeron, bueno, pero este hombre está hablando como si estuviéramos en la década del 80 o del 70, está hablando de comunismo, está hablando de una guerra fría. Bueno, Javier Milei en Davos exponiendo su pensamiento más íntimo de lo que es la política internacional. Darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Javier Milei, ¿no? En estado puro, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, ¿no? Ese es el pensamiento profundo de Javier Milei, ¿no? En esta apertura de Modo Fontevecchia, Modo Viernes, haciendo un raconto de lo que son los 2 meses de Milei en el gobierno, y jugábamos con esto, ¿no? Con Milei se fue a la guerra, con el viaje de Milei a Israel, pero también fue a la guerra, decíamos, contra todos, contra los gobernadores, contra los diputados, contra los senadores, contra el radicalismo, contra el kirchnerismo, contra la CGT, contra las organizaciones sociales. ¿Está en guerra también Javier Milei contra la sociedad argentina? Vamos a cerrar con un testimonio que deja en claro lo que está pasando a nivel social. Hablamos de Ana María, una jubilada en la protesta frente al Congreso el 1 de febrero del 2024. Lo estamos viviendo como podemos, subsistimos, nosotros no vivimos, nosotros somos jubilados, nosotros subsistimos con 105.000 pesos mensuales, así que fíjate, trabajando en lo que nos den, como podemos. Hay gente que se nos está muriendo de cáncer porque no les dan los suministros. El PAMI lo tiene que dirigir la gente que es de PAMI, nosotros somos PAMI. Toda esta gente somos PAMI. ¿Qué pasamos a hacer nosotros? ¿Qué pasamos a hacer? Que alguien me diga, que Milei me diga cómo hacemos para vivir, que me enseñe.
2 meses de Javier Milei. Milei se fue a la guerra y desde aquí, por supuesto, hacemos un llamado para que vuelva a la paz, que pueda escuchar justamente a lo que pasa en la calle, que pueda escuchar a la gente, a lo que la están pasando mal y que pueda encontrar el rumbo que aparentemente el gobierno todavía no ha encontrado. Esto es Modo Fontevecchia, hasta las 12 del mediodía lo acompañamos con